¿Qué tal estáis? Bueno, ya tenemos detenido como presunto asesino del niño de 11 años de Mocejón, de Mateo, y tenemos un presunto asesino que genera muchas dudas, por lo menos a mí. Y voy a tratar de explicaros por qué me planteo esas dudas, no porque yo quiera que sea de una nacionalidad determinada ni nada parecido que se me ha dicho, o que sea un conspiranoico y cosas por el estilo. Me planteo dudas, simplemente dudas, porque me resulta muy raro todo lo que sucede. En primer lugar, voy a hacerme eco de este tuit que publicaban ayer. Hola Alvise, Vito Quiles, por lo visto el asesino Mocejón y su familia son de los vuestros católicos negacionistas y antibanderillas. El padre de Juan Francisco, el asesino confeso de Mocejón, Toledo, ha explicado este martes su versión de los hechos a los medios de comunicación. Visiblemente nervioso en plena calle, ha asegurado que no ha podido dormir en toda la noche. Mi hijo tiene un 75% de discapacidad, pero no toma medicación. Es un chico muy sano, pero que tiene que dedicarse para lo que estamos diseñados, que es para trabajar en el campo, ha afirmado. Sus problemas vienen por las banderillas. Mi hijo lleva paseándose por el pueblo sin problemas desde que era niño, ha añadido. No obstante, el padre del asesino confeso ha desvelado que hace 2 años su hijo tuvo otro incidente durante el confinamiento y llamaron a la Guardia Civil. Hubo una represión tremenda. Soy antipinchazos, ha proclamado. Bien, eso por un lado. Aquí me hago eco en el canal de Telegram, que curiosamente ese hombre que dice eso, el tal me llaman Jimmy, pues a mí me tenía bloqueado. Yo no había interactuado nunca con él. Aquí la cuenta de Ariarifu, que es la doctora esta que es tan conocida en sus redes sociales. Ya, sí, la doctora Olaya, perdona, he tenido que interrumpir un momento para acordarme del nombre. Atentos a todo este giro de guión del padre del presunto asesino del niño. Bueno, y se hace eco de ese mismo recorte de prensa que os he mostrado a vosotros. Lo he visto hace un rato, están proyectando una imagen de familia loca que por culpa de no banderillar y no medicar a su hijo ha salido enfermo y asesino. Todo está más que pensado, no hay giro de guión. El guión era ese. Aquí dicen por ahí, el padre dice, otro comentario que le hacen a Ariarifu, el padre dice que el chico lo han presionado y que el chaval ha declarado lo que han querido, pero al margen de que ya no cuadra nada, tantas horas de interrogatorio a un supuesto asesino con una discapacidad del 70%, ¿dónde está el abogado del chico o lo tienen sin defensa? Aquí una nota de un periódico, el padre del detenido de Mocejón defiende a su hijo, no ha dado problemas nunca y no lo han tratado con amor. Aquí veis que tiene el coche marcado, que pone un asesino, ni siquiera puedo ir a dar el pésame porque soy un apestado. Lamenta ante la prensa tras bajarse de su coche con la palabra asesino rayada en el capó. Si le hubierais sabido dar amor y no acosarle cuando le veis y tratarle de tonto loco, ahora seríais todos niños felices y no subnormales, amancebados y en extinción, que es lo que sois todos. Dais vergüenza, decía alzando la voz y mirando fijamente a la cámara que lo grababa. Bueno, ha pasado un tío pitando, lo siento. Vale, esto por un lado. Dejo de compartir esta pantalla, ¿vale? A partir de leer esta información y con información que yo tengo, no os voy a decir por qué la tengo, sospecho, por lo que se me cuenta, que el niño lo que es el detenido, lo que es autista. Entonces, no me cuadra que un autista cometa este tipo de delitos, porque un autista tiene una serie de problemas y no son niños ni personas violentas ni que hagan daño a nadie, simplemente pues tienen un problema de percepciones bueno, en fin, que vienen por lo que muchos ya sabemos. Entonces yo a partir de ese momento escribo un tuit. Y digo lo siguiente, este es el coche del padre del presunto asesino del niño de Mocejón.
¿Dónde está el Ford Mondeo? El presunto asesino podría ser autista. También dice que tiene un 70% de discapacidad mental. ¿Cómo es posible que huyera conduciendo ese Mondeo? Los testigos dijeron que tenía pelo rubio rapado. El presunto asesino tiene el pelo moreno y corto, no rapado. Aquí no cuadra nada. Como veréis, lo que planteo es una duda. Y ciertamente hay mucha gente que tiene las mismas dudas que yo, pero ya entre otra mucha gente llamándome conspiranoico, insultándome, diciéndome que claro, que lo que yo buscaba es que el asesino fuera de otra raza, nada más lejos de la realidad. Lo que deberíamos pensar todos es que el asesino de Mateo debería ser localizado. Si realmente es este niño, pues vale, este joven de 20 años, pues vale. Pero tener la certeza de localizar al verdadero asesino. Y digo que no cuadra, que me ofrece dudas simplemente. Yo no puedo saber quién es el asesino de Mateo. Lo desconozco, no sé nada. Pero con los datos que se nos han dado a través de los testigos, al principio no cuadraba nada. Entonces, yo he publicado un artículo que os voy a leer en el diestro.info. Mocejón, no dudes aunque las cosas no cuadren. Tras el terrible asesinato de Mateo, el niño de 11 años, víctima de un brutal ataque con cuchillo mientras jugaba al fútbol, todos nos quedamos sobrecogidos e impactados. Sorprendentemente, el presunto asesino huyó y estuvo más de un día perseguido por la Guardia Civil hasta que anteayer por la tarde se nos dijo que ya habían conseguido detenerle. Se trataba del nieto de unos vecinos del pueblo, cuyo padre también se encontraba allí. Un chico de 20 años del que nos dicen que tiene una discapacidad intelectual de 75%, aunque no nos cuentan que en realidad podría ser autista y cuya familia ya está sufriendo las iras de un pueblo abatido por el cruel asesinato, puesto que el padre le han grabado la palabra asesino en el capó del coche. Pero ¿qué hay de las versiones iniciales de los testigos en las que se nos hablaba de un Ford Mondeo, de un presunto asesino con pelo rubio y rapado que llevaba un tatuaje en la mano? ¿Por qué nos cuentan ahora que en realidad huyó andando y que fue a casa de los abuelos? Lean lo que nos cuentan en algunos medios sobre este asunto. El funesto día de la... y pongo un entrecomillado de un medio de comunicación. El funesto día de la tragedia también habían desayunado juntos, pero asegura que no vio si su hijo llevaba algún objeto cuando abandonó el domicilio y se dirigió al lugar de los hechos, el polideportivo Ángel Tardío. Comprobé su ropa, que no estuviera sucia y que llevara la documentación y el teléfono, explica El País. A las 11 horas, Juan ya estaba con la abuela duchándose y cambiándose la ropa que habría llevado momentos antes durante el suceso. A las 12 estaban en la iglesia escuchando misa. Fue en ese momento cuando tuvo lugar un momento significativo. El párroco anunció la triste noticia de que habían apuñalado a un niño del pueblo horas antes. Según su padre, Juan no se inmutó. Después de comer y durante la tarde en la piscina, Fernando no dejaba de mirar las noticias que iban llegando, pero el joven solo preguntó qué se comentaba sin mostrar mucho interés, según indicó el padre. Después, como suele hacer cada noche, Juan subió a ver vídeos en el ordenador. El padre incide en que yo le digo que vea cosas de matemáticas, pero solo pone vídeos incomprensibles y escucha música repetitiva. Según Fernando, aquella noche Juan lo habría encendido para ver qué se comentaba sobre la tragedia. Por otra parte, Fernando explica que se quedó con una incógnita tras visitar a Juan en dependencias policiales tras su arresto. Una detención que no terminó de creerse en un comienzo. Al principio yo no me creía lo que decía la Guardia Civil. Pensaba que mi hijo había salido directamente a casa de su abuela. Después vi que tenían un montón de datos, que tenían toda la información necesaria para detenerle y le dije que les hiciera caso. Hicieron el registro, dejaron todo como lo ves ahora y se llevaron a Juan detenido. Entonces empecé a creérmelo, añade. Según el relato del padre, Juan apenas dijo nada durante esa visita, pero sí pronunció una frase que es incapaz de entender. Veo máscaras, papá, dijo. Se nos dice que las versiones iniciales de los testigos podrían ser confusas debido a la situación de nerviosismo lógico que estarían pasando. Pero para ser tan confusas, todos los medios de comunicación las dieron por buenas. De hecho, suponemos que en cualquier caso de asesinato, las declaraciones de los testigos serán fundamentales para atrapar al asesino y también suponemos que todas ellas serán bajo los efectos de un nerviosismo similar. Curiosamente, sin haber todavía un detenido, el juez encargado del caso decreta el secreto del sumario. La ley del enjuiciamiento criminal prevé que se declare el secreto de sumario cuando
cuando resulte necesario para alguna de las siguientes finalidades: evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona, prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. Por las informaciones que tenemos sobre el detenido, nos encontraríamos con que lo que padece es autismo. ¿Son conocedores algunos de ustedes de algún caso de autismo en el que el enfermo actúe de esta forma? Por otro lado, parece ser que es un chico que repite absolutamente todo lo que se le dice. En resumen, lo que nos genera todo este asunto son dudas lógicas en una tragedia en la que no parece encajar nada demasiado bien. Una tragedia en la que se han cambiado los datos que se nos dio en un principio para hacerlos encajar ahora que hay un detenido, pero simples dudas al fin y al cabo. No podemos asegurar nada porque no lo sabemos con exactitud, simplemente tenemos dudas por la forma en la que se ha desarrollado este caso y la información que se nos ha ido dando. Pero al plantear esas dudas en público siempre aparece gente que parece saberlo todo y que nunca tiene ninguna duda de lo que se le diga en la televisión o lo que le digan desde el Estado. Y lo más curioso es que nos recriminen tener dudas porque creen que las tenemos porque preferimos que el asesino fuera otro, incluso de otra raza, porque estamos locos o porque simplemente somos unos conspiranoicos. Tener dudas es siempre bueno. Cuando íbamos al colegio y se nos explicaba algo, recordarán que una vez explicado el profesor siempre preguntaba por las dudas. ¿Qué tipo de alumnos solían tener dudas? Los que aprobaban siempre y normalmente con buenas notas. Los que no aprobaban, los que no habían prestado atención y aquellos a los que les daba igual todo, nunca tenían dudas. Ahora, sin embargo, la mayor parte de la sociedad española nunca tiene dudas de nada y así nos va a todos. No hay dudas de nada, incluso cuando el asunto que sea se nos presenta con infinidad de contradicciones, como ha sucedido en este caso. El sistema lo cuadra a su conveniencia y a la mayoría de la gente le vale. ¿Que el detenido por el asesinato de Mateo podría ser en realidad el asesino? Podría. ¿Que podría ser el autor? También podría, pero la versión oficial tiene muchas lagunas y genera dudas. Lo único que sabemos con certeza es que un niño ha sido asesinado cruelmente. Eso es algo que todos tenemos claro. Descanse en paz. Este es un artículo que hemos publicado en eldiestro.info. Poco después de publicar ese artículo, leo un artículo de ABC que me deja tremendamente sorprendido y del cual me he hecho eco tanto en el canal del Telegram del Diestro como en mi cuenta @jsobrevive. En mi cuenta de Twitter, quiero decir. Los vecinos de Mocejón sobre el asesino de Mateo. Sabíamos que no estaba bien y que iba a cometer una estupidez. Y yo me pregunto tanto en Twitter acerca de eso como en Telegram. Todos sabían que iba a cometer una estupidez, pero nadie hizo nada, excepto grabar la palabra asesino en el coche del padre. Dicen también, los vecinos de Mocejón arremeten contra el padre del asesino, un hombre agresivo que pegaba a sus hijos. Sobre eso digo, el padre era agresivo y pegaba a sus hijos, pero todos lo denuncian ahora en la prensa. Punto número 3, y más importante todavía, la confesión del asesino de Mateo ya no es presunto asesino, es asesino. Si os dais cuenta, el ABC dice que es asesino, no presunto asesino. La confesión del asesino de Mateo se realizó sin asistencia legal y también me voy al artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice: desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio si no lo hubiere nombrado ya el interesado. Es decir, nos encontramos con que se dice claramente que no se cumple con la ley a la hora de interrogar al presunto asesino y no pasa absolutamente nada. Y más teniendo en cuenta que se nos aclara que tiene discapacidad intelectual, que podría ser incluso autista. En fin, cosas extrañas. Eso también me genera dudas. Pero me genera más dudas después cuando leo este artículo del ABC. Porque fijaos cómo es la gente. Es tremendo cómo es la gente, cómo hacen leña del árbol caído. Os lo voy a leer porque a mí me ha dejado tremendamente impactado. La tensión ha dado paso a la pena en Mocejón, la localidad de Toledo, donde un joven perturbado, mató sin ningún motivo a Mateo, un niño de 11 años que jugaba al fútbol. Ya dan por hecho que es
el asesino. Ya ni juicio ni leches, no hay presunción de inocencia, es el asesino. Más cuando reconocen que tiene un 70% de incapacidad intelectual. Perdonad, también pitidos. Esto es lo que sucede cuando se graba en la calle. Decía que más cuando se reconoce que tiene un 70% de incapacidad intelectual, incluso podía ser autista. 2 días después del suceso, los vecinos dicen sentir lástima por el presunto asesino, incluso pena por su padre y sus abuelos, los únicos miembros de su familia que han vivido siempre en el pueblo. Una familia de la que todos ahora hablan en la localidad. Todos sabíamos que el chico no estaba bien y antes o después iba a cometer una estupidez. Lo que no nos esperábamos ninguno es que fuera capaz de matar a alguien, de apuñalarle 11 veces y ensañarse con un crío. Detalla sobre el arrestado una vecina quien reside en un adosado cerca de la casa de los abuelos, señor haciendo leña del árbol caído. Sobre Juan Francisco, pues poco se sabe de él. Alto, delgado y con una discapacidad psíquica del 75%, según afirma su padre. No levantaba la vista del suelo, no miraba a nadie a la cara, síntomas de un niño autista. No tenía amigos y tampoco salía a salir a jugar fuera de su casa. Los pocos vecinos que aseguran haberle visto en alguna ocasión fue a través de los cristales del coche del padre o cuando acudía junto a misa. Con padres divorciados, desde pequeño iba y venía al pueblo junto a su hermano menor cuando les tocaba irse con su padre y abandonaban la casa de su madre en Madrid. Sin embargo, solían quedarse en la casa de sus abuelos en el número 3 de la calle Juan 23. Más datos, ¿eh? Aquí en el ABC te ofrecen los datos de dónde vivían los abuelos, por si queréis putearle un poquito, ya sabéis, por si algún chalado quiere pasarse por allí a hacerles daño. En vez de la vivienda de su padre, en la calle Dalí, donde le detuvieron el pasado lunes. Más datos, la vivienda del padre, para que todo el mundo lo sepamos, ¿eh? En fin. Ellos preferían no quedarse con Fernando, el padre, porque sabían que a la mínima iban a recibir un grito o un empujón o un manotazo. Explica Rosa, quien durante más de 20 años se ha encargado de limpiar la casa de los abuelos, por la que asegura conocer mejor que nadie a los Sornoso, como son apodados los miembros de la familia en el pueblo. Los abuelos son de aquí y son un encanto, gente muy agradable y dispuestos a echar una mano. Con ellos nunca he tenido problemas. Ellos, los nietos y Fernando, ya son otro tema. Vaya con la Rosa, la que ha estado 20 años en casa, trabajando en casa de los abuelos. Vaya. Rosa asegura que en más de una ocasión observó cómo Fernando gritaba tanto a su exmujer como a sus hijos. E incluso llegó a golpear a los jóvenes por hacer alguna trastada o a su antigua esposa por alguna discusión de pareja. Es un loco, un psicópata, asegura. Vaya, Rosa, pues veo que no la ha denunciado usted a la Guardia Civil ni nada parecido. Lo denuncia ahora. En fin, esto me parece tremendo. Rosa relata que hace 2 años fue a limpiar la casa de Fernando, haciendo un favor a María, la abuela. Sin embargo, al pasar el marco de la puerta, tuvo que irse porque el olor nauseabundo que desprendía la casa era superior a ella. Estaba el suelo lleno de basura, con envoltorios de plástico por todas partes y humedades. La casa necesitaba una reforma, no una limpieza a fondo. Venga, más cizaña. Fernando es un hombre abandonado y agresivo, pero no fue a raíz del divorcio. Siempre ha sido así, asegura Rebeca, otra vecina que ha coincidido con el padre por el pueblo en más de una ocasión. Aquí viene algo muy fuerte, antipinchazos. Rebeca explica que Fernando se gana la vida como puede, encadenando un trabajo tras otro. Estuvo 1 año trabajando en el ayuntamiento del pueblo, haciendo labores de limpieza que no cumplía nunca, afirma esta vecina. No se ponía el uniforme que tenía que llevar, es decir, era un hombre que lo hacía todo mal. Lo rompía, cortaba siempre que podía para ir en chándal y deportivas. Cuando se le indicaba que tenía que quitar una serie de matojos, gritaba que estaban para proteger el pueblo y que no los podía arrancar. Esta misma vecina explica que hace 3 años, por sus discrepancias con la dirección que llevaba al ayuntamiento, intentó montar un partido político con el que se presentó para ser alcalde, apodado como Partido Verde. Nadie sabe lo que le ronda nunca por la cabeza. Varios vecinos que en esta ocasión prefieren preservar el anonimato por la estrecha relación que guardan con los abuelos, aseguran haber tenido varias disputas porque cuando no lleva la razón se altera. Recuerdo discutir con él en pandemia porque no quería llevar a sus padres a ponerse el pinchazo. Gritaba a pleno pulmón que nos estaban implantando un chip y que era lo que nos iba a matar y no el bicho, afirma otro vecino. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Ayer Fernando, tras eludir a la prensa durante más de 48 horas, normal, ¿no creéis? Está su hijo detenido como presunto asesino.
Decidió hablar y atender a los medios visiblemente nervioso y con un monólogo en el que no respondía a las preguntas que se le formulaban. Achacó los problemas psíquicos de su hijo a las banderillas. Tras declararse un antibanderillas, aseguró que Juan Francisco lleva paseándose por el pueblo sin problemas desde que era niño. Pero no obstante, lamentó que su hijo no hiciera ninguna amistad en todo este tiempo y además desveló que hace 2 años su hijo tuvo otro incidente durante el confinamiento donde tuvo que intervenir la Guardia Civil. Más leña al fuego contra el padre, os dais cuenta, y contra el hijo. Sobre la discapacidad que presenta su hijo, aseguró que no toma medicación. Es un chico muy sano, pero que tiene que dedicarse para lo que estamos diseñados, que es para trabajar en el campo. A mi hijo no lo han acosado, pero no lo han tratado con amor. Continuó visiblemente afectado. Si le hubieras sabido dar amor y no tratarle de tonto loco, ahora seríais todos niños felices. Por último, Fernando defendió que su hijo ha sido el primero que siempre ha tenido que salir corriendo y no estos que van apedreando mi casa por la noche, que no me dejan dormir. Son la vergüenza, cobardes. Pese a que los vecinos afirman a este diario que no sienten resentimiento ni por Fernando ni por su hijo, pues no se nota, ¿eh? No se nota por lo que les hemos leído decir, o les hemos escuchado decir en este caso. Lo cierto es que el pasado lunes su coche, un Opel azul, llevaba escrito la palabra asesino en el capó. Mocejón es un pueblo pequeño, pero es muy sentido y conflictivo, por desgracia. Algunos no se quedan callados cuando ocurren desgracias de este tipo, asegura Francisca. A las afueras del pueblo y cerca de las viviendas de los Sornoso vive una comunidad de personas de Europa del Este. Según afirma Francisca, protegen el pueblo y son muy educados. Protegen el pueblo, ¿eh? Y son muy educados con los vecinos. ¿Protegen el pueblo de quién? Pero en ocasiones se pasan de la raya. No me cabe la menor duda de que hayan decidido tomarse la justicia por su mano y sean los responsables de rayar el coche del padre y de incluso tirarle piedras a su casa. Sin embargo, ni Francisca ni el resto de vecinos defienden sus actos. En 2 meses olvidarán la muerte de Mateo, pero para las familias implicadas el dolor es de por vida. Bien, esta es toda la información que hay por el momento. Y con esta información, yo lo único que tengo que decir es que me sigue generando dudas que ese chico sea el asesino real de Mateo. Que pudiera ser, podría ser, claro que podría ser otro. Que podría ser otro, también podría ser otro, está claro. Que las cosas no cuadran, no cuadran. Que se nos digan ahora cosas como que se difundió una información para que el asesino no siguiera la pista y pudiera ser detenido. Bueno, en fin, son cosas que nos cuentan de la que no estoy seguro. El hecho es que ahí están los hechos, valga la redundancia, y ahí está toda la información de la que se dispone hasta el momento. Resulta que el padre era un maltratador con su esposa, con sus hijos. Nadie le denunció en ningún momento, nadie dijo nada. Ahí seguía maltratando a su esposa y a sus hijos sin que nadie en el pueblo le denunciara para evitar que siguiera maltratando a su esposa y a sus hijos. También era incluso un tipo sucio, que descuidado, que tenía su casa hecha un desastre. Yo no tengo por qué ponerlo en duda. Pero utilizar esa información contra él ahora, no sé, parece de demasiada bajeza. Que no tiene por qué ser ningún ser extraordinario el padre, tampoco vamos a ponernos aquí estupendos. Pero estamos en las mismas de siempre. Llegamos al punto en que se está haciendo leña del árbol caído. Y estamos tan seguros de todo. ¿Por qué no había asistencia legal? ¿Por qué no había asistencia legal en el interrogatorio de un presunto asesino? Mucho más si ese presunto asesino tiene un 75% de discapacidad intelectual. ¿Cómo puede ser posible que se haga un interrogatorio a un presunto asesino con discapacidad intelectual de un 75% y se dé ese interrogatorio como válido sin que esté ahí el abogado? Son dudas que hay. Para mí, dudas razonables, pero bueno, debe ser que soy eso, conspiranoico, loco, un chalado, lo que sea. No sé. Tenemos una sociedad demasiado enferma como para ir dando lecciones a nadie sobre su comportamiento, sobre su forma de vida, sobre su forma de educar a los hijos, si es que es cierto que les golpeaba, que yo ya no lo sé, eso no lo puedo saber. Pero estamos como para dar lecciones, la mayoría, en fin. En fin. Al final nos encontramos con que hay un niño que ha sido asesinado, que esto se olvidará en unas semanas y veremos qué pasa con este
chaval, si tiene la asistencia legal necesaria y si es realmente el asesino o no está pagando por un delito, como Cabeza de Turco no está pagando por un delito que en realidad no ha cometido. No sé si lo sabremos algún día.